Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Con Voz Propia. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre un paradigma diferente en la salud y en la enfermedad. Un paradigma que pone el foco en la energía, en el equilibrio y en la integración. Empezamos. ¿Te imaginas un nuevo paradigma a nivel de enfermedad, donde en vez de hablar o tratar las enfermedades, los síntomas que estas dan con medicación, tratáramos a las personas y a los síntomas que estas personas hablan y manifiestan de una forma directa y abierta o no tan verbal, no tan obvia, tal vez ni siquiera para ellas? Porque si una misma enfermedad, teóricamente, afecta a tantas personas y cada una de ellas responde de forma tan distinta, ¿cabe que nos podamos plantear que hay algo que depende de la persona y no de la enfermedad, que determina una diferencia entre cómo la enfermedad afecta a unos o a otros, pudiéndonos llevar incluso a la muerte o no hacerlo, pudiéndonos llevar a unos periodos de enfermedad o recuperación más largos o más cortos, con unas afectaciones más amplias o menos, no solo a nivel físico, también emocional y psicológico? ¿Podríamos abrir nuestra visión a aceptar que la vida es algo bastante más complejo de lo que pensamos y sabemos, incluso en ámbitos tan fuertes como son la medicina, y que hay cosas que no sabemos? Y si partimos de la base de que sabemos que ante todo, más allá de seres humanos, somos seres energéticos y que la energía no se ve, no se crea, no se destruye, pero se transforma, pueden haber procesos que se están dando de forma sucesiva que no vemos porque no miramos con los ojos adecuados. ¿Y si la enfermedad fuera un grito del alma? ¿Y si nuestra alma, esa realidad energética que nos habita, estuviese siempre hablándonos, siempre comunicándose con nosotros? Pero nosotros, al no escuchar las orejas del corazón, las orejas del cuerpo sintiente, sino las orejas externas, no pudiéramos escucharla a veces. Y si el alma nos susurrase como quien canta una melodía a una nana, con mucho amor, lo que necesita decirnos, expresar, y cuando no la escuchamos o oímos, cada vez sube más el volumen hasta que nos lo grita, hasta que grita tan fuerte que nos duele el cuerpo, para que nos demos cuenta, para tener la oportunidad de darnos cuenta, aunque sea de la forma más abrupta, pero tenerla, porque la única alternativa a no darnos cuenta en este caso, para algo que el alma quiera comunicarnos, es estar muertos, por lo menos en este plano de existencia. Ya hemos comentado aquí, y me habrás escuchado decir en muchas ocasiones, los humanos, igual que el resto de seres, somos seres energéticos. El manejo de la energía intencional es algo fundamental para nuestro bienestar. Pero hay una parte, obviamente, que no depende de nuestro manejo, no es consciente, no es voluntaria. La energía, además, hemos visto que se manifiesta habitualmente en un juego, en una especie de cópula constante entre femenino y masculino, entre cargar y soltar, entre dar y recibir. Es un baile entre dos polaridades. Dos polaridades son extremos de una realidad, una parte de la realidad y su contrario, y ambas partes forman parte de la vida, son interdependientes, están conectadas, son complementarias. Es decir, es del equilibrio de estas polaridades,
en el cual la energía fluirá adecuadamente. Pero si hay un desequilibrio y nos polarizamos, es decir, nos vamos a uno de los dos extremos, el otro extremo queda cojo. No funciona como debe funcionar la estructura energética. La estructura energética se sostiene mediante un equilibrio de las polaridades. Entonces podríamos pensar en un estado de enfermedad, por ejemplo, podríamos intentar entender que la enfermedad es una polarización de la realidad, donde al otro lado de la enfermedad quizá podemos tener un estado de salud completo. Es por lo tanto en la enfermedad donde podremos leer la información en la cual estamos polarizados y a partir de ahí deducir de qué forma o qué es lo que necesitamos para irnos a restablecer la salud. Porque si estamos en un punto o en un extremo del mapa, será fácil ver qué línea y en qué dirección debo trazar para ir al otro lado. La institución de la salud, por lo tanto, nunca va a tener que ver con eliminar uno de los polos. Este es el polo negativo, este es el polo de la enfermedad, me lo cargo. Voy a cargarme al agente causal de la enfermedad. Voy a tomar medicamentos para cargarme al microbio. No, es la integración. Si a nivel psicobiológico yo vivo como vivimos todos por el hecho de estar, ¿no?, de que nuestra energía es polarizada, vivimos intentando equilibrar, pongo un ejemplo, mi necesidad de libertad personal con mi cumplimiento de obligaciones, pareciera antagónico, no solucionaré mis problemas si tengo un dolor muscular asociado al movimiento que no estoy pudiendo ejecutar. No solucionaré ese problema cargándome mis obligaciones y dedicándome a la libertad total. Ni tampoco se solucionará cargándome mi libertad y dedicándome a mis problemas. Se salvará integrando. ¿De qué forma creativa yo puedo encontrar una solución que dé cabida a ambas polaridades? ¿Cómo yo puedo cumplir con mis obligaciones, pero también atender mis necesidades de libertad? En esta integración donde se resignifica la interpretación que yo di a la responsabilidad. En mi caso, la responsabilidad cobrará un nuevo significado, que será el equilibrio entre mis obligaciones y mis necesidades de libertad. Y cada persona, en su singularidad, tendrá una experiencia única y distinta de las demás personas que incluirá esto, las distintas polaridades de las que nos hablaba Claude Sabat, o incluso las partes que aceptamos de nosotros mismos y las partes que reprimimos, como nos hablaba Enrique Corbera o Jung, ¿no? Yo solo acepto, intento mostrarme y relacionarme con algo que considero que es adecuado, como por ejemplo ser una chica, una esposa obediente, significará que no me estoy permitiendo o estoy ocultando otra cosa que por fuerza está al otro lado y forma parte de mí, que es la necesidad de ser autónoma y de hacer sin necesidad de validación del otro. Mi singularidad debe poder incluir las dos polaridades y todas mis partes, las que acepto y las que reprimo, y solo sacando a la luz y permitiendo que se expresen estas partes que no se están mostrando, eso es lo que la enfermedad y el alma nos está pidiendo. El alma nos susurra y finalmente nos grita que mostremos y dejemos sacar esa parte de nosotros que no estamos dejando vivir. Y la enfermedad pone de manifiesto que hay una parte de ti que está enfermando porque no le estás dando el alimento que necesita. Quiero poner un ejemplo muy claro donde puede, creo que comprenderse muy fácilmente el tema de las polaridades
como algo que existe de forma innata en la energía y que debemos permitir que se exprese en equilibrio. Es decir, que ese algo que es y su extremo opuesto, ambos puedan expresarse, ambos puedan salir a la luz y después equilibrarse, repartirse, como queráis llamarlo, de la forma más adecuada para que ambos tengan su espacio. Pongo un ejemplo muy sencillo. Se expresa de muchas maneras. Esta es una de ellas. Es como un árbol que tiene diversas ramas y todos vienen de lo mismo. Esta sería una rama. La respiración. La respiración consiste en, tiene dos polaridades. La inspiración, llenarse, dilatarse, cargarse, y la exhalación, vaciarse, soltarse, concentrarse. Si yo solo inspiro, me asfixiaré, o sea, es imprescindible que pueda darse este intercambio entre inhalación y exhalación. Y si solo exhalo, exactamente lo mismo. De hecho, una respiración no armónica ya dará de por sí patologías respiratorias, ¿sí? ¿Es cierto? Entonces, las dos polaridades de la respiración son la inspiración y la exhalación, y ambas existen, se complementan y no pueden ser la una sin la otra. Si en cualquier caso una de ellas está menguada o cohibida o tapada por el motivo que sea, habrá un exceso de la otra que me llevará a un problema. Y es viendo dónde me sitúo en las coordenadas de la respiración, ¿no? Donde viendo qué exceso hay de una, podré deducir muy fácilmente qué defecto hay de la otra, qué cosa está limitada, qué cosa no está expresada, ¿no? De ahí a la importancia de poder después equilibrar a ambas y que en la integración de ellas dos demos un nuevo significado. Si toda la vida yo he respirado mal, si toda la vida he hecho una inhalación deficiente, por así decirte, o una exhalación deficiente, quizá me será difícil incluso ser consciente de cuál es el problema, porque estaré tan habituada a funcionar, si he podido hacerlo, que me será difícil verlo. Pero cuando lo ves, es ok, si yo estoy exhalando mal en exceso, con demasiado aire, la solución será clara, ¿no? Y cuando integre, cuando aplique esa corrección, quedará integrado de forma adecuada y equilibrada. Y la respiración habrá cobrado una nueva vida, un nuevo significado, una nueva realidad, con unas nuevas consecuencias. De ahí unir todo ahora este concepto con la resignificación. Hay que integrar las polaridades para resignificar las realidades. Bien, tanto la ley de la polaridad como la sombra de Jung nos hablan de tipos de modelos de realidad y todos ellos coinciden en la singularidad o la unicidad, es decir, en lo que ya hemos comentado, que toda experiencia es única y personal, porque ni siquiera los mismos eventos externos nos afectarían de la misma manera a personas distintas, por lo tanto es singular la experiencia y por lo tanto ya no es tan importante lo que ocurre, sino cómo yo lo interpreto. Y en mi interpretación siempre habrá un juego de polaridades y un juego de partes aceptadas y reprimidas que se pondrán en el tablero. Y estas son las que debo poder ver con claridad para ver con claridad también las que no se están manifestando o están en desequilibrio y poderlas traer también al tablero. Todas las piezas deben jugar a este juego para poder ser finalmente integradas y la realidad resignificada. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto significa que todo lo que sentimos o vivimos, incluida la enfermedad, es energía que no va a crearse ni destruirse, sino que necesita moverse o ser movida y transformarse. La próxima vez que tu cuerpo te hable, escúchalo con el corazón. Abre las orejas del cuerpo. La enfermedad no es nuestra enemiga, es una mensajera. Y al integrar sus mensajes es cuando podemos encontrar el equilibrio que nuestro ser necesita para florecer. Nos vemos en un próximo episodio de Con Voz Propia.